¿Se puede visualizar, doctor? ¿Puede visualizar la Sí, presentación? sí, sí, lo estoy visualizando. Ya. Del inicio, por favor. Sí, ya. Un ratito. ¿Ya se puede visualizar? Ahora sí. Sí, correcto, se visualiza. Ya, doctor. Perfecto, sí. Bien, me escuchan todos, ¿no? ¿Sí? Sí se escucha, doctor. Sí, perfecto. Entonces, bien, para presentarme, soy el doctor Félix Loza Mauricio, soy médico cirujano de la especialidad de patología clínica. Trabajo también en el Hospital Revalidati en el servicio de microbiología. Trabajamos también en la parte, bueno, privada, en el laboratorio SimLab y obviamente como docente en nuestra alma mater, la Universidad Nacional Federico Villarreal. ¿No? Primero, eh, para se han tenido las clases de inicio de esta cátedra de microbiología y yo quisiera que se tenga bastante hincapié en esto. No creo que en la primera clase, cuando conversamos con el doctor Alcántara, le manifestó lo importante de este curso, ¿no? Microbiología, sabemos que las enfermedades, casi un 80% de las enfermedades que llegan a nuestra consulta a hospitalaria es netamente infeccioso, ¿no? Que pueden ser bacterianas, pueden ser viral, pueden ser por hongos, pueden ser por virus. Y frecuentemente estamos viendo que a medida que vamos eh, eh, viendo y pasando por nuestra vida hospitalaria, vamos a ver que hay enfermedades que se van haciendo como alertas epidemiológicas, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido el COVID recientemente, ahora estamos con el dengue y así sucesivamente vamos a presentar. Y de repente algunas enfermedades que anteriormente no se tenían en cuenta o que ya se habían dado por descartadas, como por ejemplo el caso de la polio, ¿no? Nuevamente vuelven a tener presencia por este tema de que hay un cierto grupo que está en contra de las vacunas, ¿no? Sin embargo, sabemos nosotros, que científicamente comprobados, ustedes también como futuros médicos, saben que las vacunas han traído una buena repercusión en la evolución, ¿no? Se han ido descartando algunas enfermedades ya por el hecho de tener un plan de vacunación continua y eso hace que estas enfermedades se extingan, pero sin embargo vemos que cuando dejamos de proceder con esto, empiezan a aparecer estos problemas nuevamente, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta, porque si bien es cierto, nosotros vamos a estudiar ahora la parte de las bacterias, y esto estamos dirigidos netamente a la bacteriología especial, ya dirigido con las enfermedades, tenemos que tener en cuenta cómo es esta bacteria, tenemos que conocer, como decimos, al enemigo, ¿no? Tenemos que conocer a la bacteria, tenemos que conocer cuáles son sus lados negativos o vulnerables dentro de la estructura como bacteria en sí, y con qué antibiótico podemos atacarlo, ¿no? Eso ya cuando está implantada la enfermedad, pero también como médicos y como cabezas del grupo de salud, tenemos que también conocer cómo prevenir esas enfermedades. Porque la idea es prevenir, hacer la prevención de que no lleguen a ser enfermedades, no llegan a enfermedades. Que si bien es cierto, cuando está la enfermedad, nosotros estamos en la capacidad de darle un tratamiento eficaz, pero la idea es prevenir esto, ¿no? Entonces, esto muy importante para que ustedes tengan en cuenta que este curso de microbiología es de suma importancia en nuestra formación como médicos, ¿sí? En la formación como médicos es de suma importancia. Bien, entonces vamos a hablar hoy día de la brucelosis y de dos enfermedades más que ya anteriormente
ya dejadas de vista, pero que vamos a tenerla en cuenta nuevamente porque se utilizan unas como armas, armas biológicas, otros se están utilizando como nuevamente reaparición de estas enfermedades. ¿Sí? Bien, siguiente, por favor. Entonces, si nosotros hablamos, usualmente, hablamos de la brucela en sí, y queremos netamente con los datos que tenemos del paciente a que apenas llega, queremos dar un diagnóstico, nos va a ser bastante difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahí tenemos la brucela. Es una enfermedad bacteriana generalizada, su comienzo es agudo, puede ser insidioso también, fiebre continua, intermitente, irregular, duración variable, cefalgia, debilidad, sudor profuso, artralgia, pérdida de peso, malestar general. La duración puede ser días, puede ser meses, puede ser años. Entonces, ¿estamos hablando de ahí de algo que difiere de algunas otras enfermedades? No, porque hay muchas enfermedades que se presentan con fiebre, que la fiebre es intermitente, o a veces es irregular, a veces, o sea, la duración tampoco no es fija, no podemos, por esa parte no podemos distinguirla, ¿no? Ni la duración también, ¿no? Puede ser días, meses, años, ¿no? Entonces, el comienzo es agudo, pero también puede ser insidioso. Ahí está. Entonces, no lo podemos diferenciar netamente, pero son datos importantes que tenemos que tener en cuenta. Un dato importante es que esta enfermedad, la brucelosis, ¿sí? Sin tratamiento puede causar la muerte de menos del 2% del paciente. Pareciera poco, ¿no? Pero si lo trasladamos a toda una población, digamos, a una población mayor, entonces este porcentaje del 2% es bastante, ¿sí? Entonces, la idea es que no se propague y podamos controlarlo. Siguiente, por favor. Tanto los datos generales, que es una zoonosis importante en muchos países, género de la bacteria Brucella, se aisló por primera vez en 1887 por David Bruce, por eso el nombre de Brucella, microorganismos facultativos intracelulares de las células del sistema retículo endotelial. Microorganismos facultativos intracelulares de las células del sistema retículo endotelial. Siguiente, aquí para diferenciarle, ¿no? Siguiente, por favor. Ahí está. Hablamos de microorganismos intracelulares. Facultativos. Entonces, ahí tenemos ahí la célula. Tenemos la célula. Ven ahí. Entonces tenemos ahí un tema de... Tenemos ahí. Ahí está la célula hospedadora, ahí está la membrana celular y hay microorganismos intracelulares obligados, aquellos que viven dentro de la célula. Y los intracelulares facultativos, aquellos que están fuera, ¿no? O están dentro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo tenemos claro ahí? Entonces, relación con las células, siguiente, a ver, ahí está, ¿no? Entonces son microorganismos intracelulares facultativos, hemos dicho, ¿no? Facultativos, o sea, pueden estar dentro o fuera de la célula. Ahí están las características, ¿cómo lo vemos nosotros en el GRAN? Bacilos pequeños, gran negativos, inmóviles, y no tienen esporas, no esporulados. No producen cápsulas tampoco, no flagelos, ¿no? Son aeróbicos estrictos, si no hay movilidad no hay flagelos, ¿no? Son aeróbicos estrictos y tienen metabolismo oxidativo. Sin embargo, hemos visto ya nosotros en el laboratorio que estos algunos crecen mejor con 5 al 10% de CO2. O sea, le ponemos 5 al 10% de CO2 y el desarrollo es mucho mejor, ¿sí? Siguiente. Ya, pero ¿cómo la taxonomía? Es decir, ¿cómo lo clasificamos? ¿Cómo lo llamamos? ¿No? Va a depender de dónde del hospedero, ¿no? Del hospedero. La Brucella melitense, ¿no? En las cabras, la Brucella abortus, ¿no? En las reses, Brucella suiza en los cerdos, Brucella canis, Brucella neotomae en los roedores, ¿no? Brucella ovis, Brucella maris también, ¿no? Siguiente.
Este es un cuadrito bastante importante que quería mostrarle a ustedes para que se den cuenta de cómo se puede diferenciar uno de otro, ¿no? Cómo podemos diferenciar una especie de otra, ¿sí? Ahí tenemos al lado izquierdo la especie, ¿no? Tenemos ahí Brucella melitense, aborto, Swiss, Canis, Neotomae, Ovis y Maris, ¿sí? Y ahí están sus variedades. Y al costado tenemos las reacciones bioquímicas de cada uno de ellos, quienes producen hidrógeno sulfurado, ¿no? Que está a la derecha, ¿no? Producción de H2S, ¿no? Hidrógeno sulfurado, necesidad de CO2 y sensibilidad a los colorantes, a la tionina y a la fluxina, y aglutinación con sueros monoespecíficos, es decir, hacen reacción con aglutinación suero específico AMI. Bien, entonces, si yo tengo una cepa de algún tipo de Brucella y quiero hacer la diferenciación o a cuál especie pertenece, con estas características bioquímicas yo podría definir, por ejemplo, acá, la Brucella melitensis. ¿El hospedador cuál es? Cabra, bovinos, ovinos, cánidos, hombre, bovinos. Abortus, bovinos, cánidos, hombre. Ya, melitensis. ¿Produce hidrógeno sulfurado? No. ¿Necesidad de CO2? Tampoco. ¿Sensibilidad a la tionina y la fluxina? Sí, ambos. Aglutinación con los sueros A, M y R solamente con A, solamente con M. A y R no. Entonces, eso, si ustedes ven en el resto de especies, vamos a encontrar que no se repite ninguno de ellos. Por lo tanto, puedo yo hacer la identificación de la especie. Siguiente. Siguiente, por favor. Esto para mencionar la incidencia y prevalencia de la brucelosis. Esto va a depender bastante de las variaciones geográficas, ¿no? Hay una mayor prevalencia que corresponden al sur, a la región del Mediterráneo, como hemos mencionado, al sur occidental, algunas partes de África y América, sobre todo a Estados Unidos, México, Brasil, Perú, que estamos incluidos ahí, Argentina y Colombia, ¿no? ¿Y cuál es la especie que es más difundida? Es la Brucella melitensis. La Brucella melitensis es la especie más difundida. ¿Quién la sigue? La abortus. ¿Quién la sigue? Swiss, ¿no? Primero melitensis, luego abortus y la Swiss, en ese orden de mayor difusión que hay en estas especies. Siguiente. Ya, y este es un cuadrito bastante interesante en el cual nosotros podemos ver cómo la Brucella sobrevive en el medio ambiente, sobrevive. Bien, entonces, puede sobrevivir de 10 a 30 minutos en los fluidos y secreciones cuando es en verano, o sea, esos fluidos, más el sol, rápidamente en 30 minutos se el tiempo de supervivencia 10 a 30 minutos. O pueden haber más de, 7 meses, 8 meses, y cuando están en fetos quiere decir en los fetos que abortan estas reses, ¿no? Mantenidos en la sombra, 6 a 8 meses todavía puede estar ahí, ¿no? La Brucella. O sea, son más de 240 días. ¿Sí? Y ahí está, suelo, en polvo, en la leche a temperatura ambiente, en el cuero manchado con excremento de vaca, en la paja, todo eso. ¿Sí? Siguiente. Y este otro cuadrito para ver el huésped, la especie de Brucella, la vía de transmisión y la patogenia que causa, ¿no? La patogenia. Ahí está. Entonces, este es bastante importante y para nosotros muy importante para poder nosotros discernir, ¿no? Por ejemplo, si sabemos que la Brucella abortus, su huésped, los bovinos. La vía de transmisión, oral, nasal, conjuntival. ¿Qué es lo que causa? El abortus, orquitis, epidemitis y ocasionalmente artritis. Al hombre, nos vamos. ¿Qué especie de Brucella es más frecuente? Habíamos mencionado ya, ¿no? Melitensis, abortus, canis suis. Ah, ¿cómo ingresa? Inoculación conjuntival, inhalación, cutánea o digestiva. O sea, por ingesta de algún alimento, por inhalación de estos microorganismos, sobre todo aquellos que trabajan en los camales, ¿no? O en las veterinarias, y aspiran, ingresan, y podemos tener por vía conjuntival también, ¿no? Por el contacto. ¿Sí? ¿Qué es lo que causa? Fiebre aguda intermitente, crean adenopatías, es decir, los ganglios se inflaman, y lo podemos ver, adenopatías, hepatoesplenomegalia, ¿no? Y a esto, complicaciones osteoarticulares. ¿Sí?
Siguiente. Ahí está. Esa es una diapositiva bastante importante para ver la fuente de infección, ¿no? Cómo ingresa en el hombre, ya hemos visto ahí, ¿no? Y cuáles son, por ejemplo, una posibilidad, por ejemplo, los bovinos, ¿no? Los bovinos, Brucella abortus, pueden ingresar, igual como las cabras, como Brucella melitense, canis, los cerdos, ¿no? Los cerdos, por el camal o los veterinarios que manejan a estos animales que están infectados, los veterinarios en el caso de la Brucella canis, por los perros, en el caso de la abortus y melitense, en caso de leche y alimentos, en el camal también, los veterinarios por ingesta, y en el hombre también por infección en el laboratorio al vacunar, ¿no? Al manipular las cepas, no podemos contaminar, ¿sí? Siguiente. Y están las vías de ingreso de la brucela, habíamos mencionado ya, ¿no? Que es la conjuntiva, los aerosoles o los dedos contaminados, ingestión de productos lácteos alimenticios o dedos contaminados, los productos lácteos, sobre todo los que no están pasteurizados, no están hervidos, los aerosoles, los camales o accidentes de laboratorio, veterinarios, o cuando la piel está lastimada y manipulan, ¿no? Secreciones, de todos los trabajadores en el camal, pueden infectarse. Siguiente. Y la fisiopatología es básicamente cómo se disemina en el cuerpo, ¿no? El macrófago ingresa, sabemos que son microorganismos intracelulares facultativos, pueden estar dentro o fuera, pero una vez que esté, entonces quiere decir que una vez que ingresa, lo primero que va a salir, el macrófago de nuestra defensa. Pero esto, como esta es una célula, un microorganismo facultativo, va a permanecer en el macrófago. Entonces este macrófago se infecta. Y como este macrófago va a viajar a la médula ósea, nodos linfáticos, al hígado, y se va a propagar, ¿no? Siguiente. Bien, entonces, sabemos los datos de cómo se inició la brucela, cuáles son los datos clínicos, característicos que se muestran, como la fiebre, las artralgias, las cefalcias, como es intermitente. Tenemos que conocer la parte epidemiológica, también hemos conocido de dónde están más, en qué áreas. ¿Basta con eso para hacer el diagnóstico? No, ¿no? Tenemos que tener ahí, como mencionamos, datos epidemiológicos, a qué se dedica, su ocupación. ¿Sabemos que es importante la ocupación? Claro que sí, ¿no? Porque sabemos que aquellos que trabajan en laboratorio, aquellos que trabajan en camal, o aquellos que son veterinarios, que trabajan en lugares de crianza de crianza de esos animales, ¿no? Sabemos que están más propensos a contraer esta enfermedad. Entonces es importante, ¿no? El consumo, ¿cuál es su consumo? Su dieta, cómo es, el consumo de repente de queso fresco, o si es una persona que hace viaje frecuente a estas zonas endémicas, importante. Esos datos son importantes para yo hacer mi historia clínica y poder dar un diagnóstico. Listo, tengo unos datos. Después me voy por los signos y síntomas que presenta, ¿no? Abajo de peso, hay dolor, hay fiebre intermitente. Perfecto, voy encaminando a mi diagnóstico. Segundo, el curso de la enfermedad, como va viendo, si hay fiebre, desde cuándo empezó, persistente, tiempo de enfermedad, más o menos. Con eso ya tenemos un dato importante, sí. Sí, ya tenemos casi nuestro diagnóstico, pero tenemos que comprobar. Tenemos que hacer nuestro diagnóstico con los análisis del laboratorio clínico. Entonces, el laboratorio clínico es importante, sí, muy importante, ¿no? Porque nos ayuda a corroborar nuestras sospechas clínicas que tenemos, ¿sí? Netamente la parte clínica es importantísima, pero nos ayudamos del laboratorio para poder corroborar, así como en algunas oportunidades también de la imagen. ¿Qué le pedimos? Podemos hacerle hemocultivos. Hemocultivos quiere decir cultivo de la sangre. O sea, sacamos sangre y lo cultivamos, porque sabemos que están en los macrófagos, van a estar ahí, podemos cultivarlo, ¿no? Utilizamos estos medios difásicos de Ruiz Castañeda usualmente, que ya no se utilizan actualmente, utilizamos
ya unos medios que que ven el consumo de CO2, me detectan y rápidamente puedo decir si es positivo o negativo, ¿no? Hacemos los cultivos, lo vemos en la lámina y podemos darle un positivo. Esa es la prueba directa, ¿no? Directa, que es un poco engorrosa. Es comprobando y haciendo que cultivar al microorganismo y este desarrolla, lo identifico y puedo dar el diagnóstico. La forma indirecta son las pruebas serológicas, es decir, no detecto a esta bacteria, sino en forma indirecta. ¿Con qué? Con nuestros anticuerpos. Sabemos nosotros que si un organismo ingresa, un microorganismo ingresa a nuestro organismo, inmediatamente se genera la creación, la formación de anticuerpos. Queda como memoria, ¿no? Primero aparece la inmunoglobulina M, después la inmunoglobulina G, y estos, en forma indirecta, podemos nosotros, ¿no? Nos hacen, y esto permanentemente nos hacen el diagnóstico. Pueden hacer el diagnóstico midiendo los anticuerpos, ¿sí? Siguiente, por favor. Ahí está. Este es el diagnóstico bacteriológico, como lo hemos mencionado, relativamente complicado y laborioso por los cultivos y subcultivos que se tienen que hacer, pero sin embargo sigue siendo el método convencional y definitivo para confirmar la enfermedad. ¿Cierto? Ahí, ver el germen, cultivarlo, verlo, sabemos que es el método definitivo para confirmar esta enfermedad. Siguiente, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Entonces, con el diagnóstico bacteriológico, con cultivos, mielocultivos, es cultivo de aspirado de médula ósea, líquido cefalorraquídeo, abscesos, biopsia, líquido articular, líquido prostático, podemos utilizar. Siguiente. ¿Cómo damos un resultado bien hecho? Primero tenemos que saber la enfermedad, tenemos que saber el paciente, tenemos que hacer una buena obtención de la muestra, seleccionar un medio de cultivo adecuado para esto, la cantidad de muestras necesaria y después observar en los cultivos para poder hacer el diagnóstico y dar un resultado, ¿no? Siguiente, por favor. Ahí está. Este medio que ustedes ven aquí, es un medio de la derecha, una foto de un medio de Ruiz Castañeda, muy fácil. Vemos en la parte superior, que es como una gelatina del medio, y en la parte inferior, como un líquido. Bifásico, dos fases, fase sólida y fase líquida. Echamos la sangre aquí dentro, en el caldo, esto va creciendo, y cada cierto tiempo bañamos con este caldo la parte superior, ¿no? De este medio de cultivo, y si crecen, como ustedes ven ahí, dos puntitos blancos, pues lo vas bañando, entonces las bacterias se van quedando ahí, los microorganismos forman sus colonias y podemos visualizar. De esta hacemos el gran, su cultivo, hacemos la prueba bioquímica y podemos identificar si es Brucella o no. ¿No? ¿Cómo se llama el medio? Medio de Ruiz Castañeda. ¿Qué tiene? Tiene casa de soya, ¿no? Y tiene un anticoagulante, ¿no? SPS, que es el polietileno sulfonato de sodio, ¿no? En su cultivo, reduce el riesgo de contaminación de personas de... Ahí está. Este anticoagulante es antifagocítico, anticomplemento, inhibe la lisosima sérica y neutraliza los anticuerpos, ¿no? El polianetol sulfonato de sodio. Polianetol sulfonato de sodio al 0.025%. Siguiente. Sí. Bien. Entonces acá, ¿cómo es el procesamiento? Se incuba de 35 a 37 grados con CO2 al 5%. Hemos dicho que en algunas especies se desarrolla mucho más rápido, le damos estas condiciones para el desarrollo. Tiempo de 2 a 4 semanas, búsqueda de colonias en plano inclinado, como lo hemos mencionado, se hacen sus cultivos, se agarra sangre, carne y agarra chocolate, se lo incuba por 48 horas y podemos ver las colonias. Así lo podemos identificar. Siguiente. Ya, pero podemos contaminar, podemos a ver,
Esas son las claves de la identificación. ¿Por qué? Porque me van a desarrollar las colonias, pero yo tengo que saber cómo identificar si es una brucela o no. Ahí está. Crecimiento en 48 horas, colonias pequeñas, no hemolíticas y transparentes, cocobacilos gram negativos, como hemos visto, oxidasis catalasa positiva, no fermentan los carbohidratos, aglutinación con cero polivalente. Datos muy importantes para saber si es una brucela. O sea que si nos pregunta, a ver, si yo tengo colonias de crecimiento en 48 horas y medio de castañeda con colonias pequeñas, hemolíticas, transparentes, cocobacilos al gran, oxidasis catalasa positiva, que no fermentan los carbohidratos y aglutina con suero polivalente, me estoy refiriendo a una brucela. Siguiente. Bueno, esta es una fotografía de una colonia de Brucella melitense. Vemos ahí el agar Brucella y vemos cómo están las colonias, ¿no? Quesinas, transparentes. Ahí. Siguiente. Pasamos al gran. A ver cómo vemos el gran. Ahí está. Siguiente. Ahí está. Un poco vacío, gran. Ahí vemos. Dos. Siguiente. Ahí está. Si nosotros sabemos que es mejor, siempre que tomamos un hemocultivo, bueno, que tenga fiebre el paciente, ¿no? Fiebre el paciente. ¿Por qué? Porque se supone que cuando hay una descarga más de estos microorganismos de nuestro torrente sanguíneo, inmediatamente se activa la fiebre como mecanismo de defensa, se aumenta la fiebre, entonces quiere decir que en el torrente sanguíneo vamos a encontrar mucha más cantidad de estas bacterias, ¿no? Entonces, la probabilidad de aislamiento en cuanto al tiempo, cuando hay una fiebre alta es al 86%, fiebre moderada 75% y sin fiebre un 28% para el aislamiento. O sea, ¿cuál prefiero? Que tenga fiebre alta. En este medio de Castañeda. Siguiente. Siguiente, sí, pero ¿por qué de frente vemos acá, por ejemplo, ¿no? Los hemocultivos positivos en el 53 al 90% tienen mayor carga bacteriana en médula ósea, ¿no? O sea, ¿cómo yo comparo por el hemocultivo con un mielocultivo? Es una comparación. Hemocultivo positivo mayormente es en el 53 al 90%. ¿Quién tiene la mayor carga bacteriana? La médula ósea. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un mielocultivo, o sea, cultivo de médula ósea, es como que si yo tomara 3 hemocultivos, ¿no? El tiempo de aislamiento de un hemocultivo, ¿cuánto demora? De 6.5 a 8.3, rango de 2 a 12. En cambio, el mielocultivo, el tiempo es de 4.3 a 5.3, rango de 2 a 8. ¿Cuál sería mejor? Bueno, acá por los tiempos, ¿no? Por los tiempos, porque es más concentrado, porque un mielocultivo equivale como a 3 mielocultivos, yo diría que el mielocultivo, ¿no? Entonces, ¿por qué de frente no le hago el mielocultivo si yo estoy sospechando en eso? Bien. Pero el problema es que el hemocultivo, para hacer un hemocultivo, yo le tomo una muestra de sangre periférica, ¿no? Como tomarle una muestra para una glucosa o un hemograma, ¿no? Obviamente que va a ser con la medida de asepsia y a colocarle también específicamente un mielocultivo, con eso controla la sangre, ¿no? En cambio, el mielocultivo, es tomarle un aspirado de médula ósea. Y este procedimiento de aspirado de médula ósea que hacemos los médicos es cruento, ¿no? Es ponerle una aguja bien grande, que puede ser en el esternón o puede ser en la cresta ilíaca, ¿no? Tiene que ingresar una aguja gruesa que llegue hasta la médula ósea y hacer un aspirado. Es cruento, doloroso para el paciente, ¿sí? Y entonces no vamos a proceder como primer paso eso. O sea, lo primero son los hemocultivos. Hemocultivo, me sigue saliendo negativo, pero yo tengo una alta sospecha de que este paciente tiene brucela, entonces yo procedo a hacer la solicitud para que me hagan un aspirado de médula ósea. ¿Sí? Siguiente. Vimos que había el medio de Roy Castañeda, que ya no se utiliza mucho ahora actualmente, en los últimos años se han desarrollado estos sistemas de hemocultivos automatizados. Ahí está, ¿no? Estos que ven acá, tracos con diferentes colorcitos, ahí está, ¿no? Que permite detectar más del 95% del cultivo antes del 7º día de incubación. ¿Por qué? Porque la detección que ha crecido es por consumo de CO2. Inmediatamente pues, se puede detectar. Acá abajo, si vemos los tubitos, abajo en este puntito marrón, esta línea marrón, es una resina, ¿no?
Una resina que puede detectar y inmediatamente cambia de color, da una señal fluorescente al equipo y me suena una alarma. Quiere decir que ha habido un consumo de CO2 y es muy posible que sea por bacterias, ¿no? Entonces hago acá una punción, tomo una pequeña muestra del medio de cultivo, le hago un grano y puedo efectivizar y saber qué cosa. A medida que progresa la enfermedad, disminuye la posibilidad de los hemocultivos, ¿no? Por lo que se hace necesario ya el aislamiento a partir de ganglios linfáticos, hígado, vaso, médula ósea. Siguiente. Ese es el diagnóstico microbiológico, ¿no? En laboratorio, aislando la brucela. Sin embargo, le mencioné que habíamos también medios indirectos, que son los medios serológicos. Aquí están, ¿no? Numerosas pruebas están destinadas a detectar los pacientes infectados, ¿no? Sino también en aquellos que lo puedes diferenciar entre infectados y vacunados, así como detectar las reacciones cruzadas. Utilizan, pues, para esto, o sea, yo enfrento el suelo del paciente con una cepa de Brucella. Ahí está. ¿Cuál es la cepa que utilizan para la elaboración de estos reactivos? Utilizan las células de la Brucella abortus 11-19-3 o la 99S. Ajá, hay que prestar atención a esto, ¿ok? Entonces, ¿es con qué? Con las cepas que se recomienda. ¿Cuál es la cepa que se recomienda para hacer la prueba serológica? La de Brucella abortus 11-19-3 o la 99S, ¿no? Entonces, estas cepas de Brucella que van a ser los antígenos permiten detectar los anticuerpos anti-Brucella abortus, Suis y melitense, ¿no? Sin embargo, para canis y ovis se necesitan antígenos específicos para esto. Siguiente, por favor. Entonces, siguiente. Entonces, las pruebas que estamos hablando acá son las pruebas más usadas por su rapidez, ¿no? Por su rapidez, los cultivos demoran de 7 a 14 días usualmente. Entonces, estas pruebas mucho más rápidas me pueden dar un indicio de lo que estamos teniendo con este paciente. Entonces, son las pruebas más usadas. ¿En qué se basa? En la detección, como hemos mencionado, de los anticuerpos, tanto IgG como IgM. IgG es cuando aparecen cuando hay una enfermedad crónica de más tiempo. IgM cuando hay una enfermedad aguda. Sí, entonces, en esta respuesta inmune, el lipopolisacárido de la brucela es la estructura más importante en relación con la respuesta inmune. Claro, ¿no? Porque es la brucela, el lipopolisacárido es donde van a enfrentar los anticuerpos. Por lo tanto, esto se encuentra en la parte externa celular y por lo consiguiente tiene mayor cantidad de anticuerpos que van a estar dirigidos contra esta porción, ¿no? Siguiente, y podemos detectar. Acá en este gráfico simplemente para detectar que tenemos acá dos tipos de colonias. Una colonia que es lisa y otra que es rugosa, ¿no? Entonces, vemos acá polisacárido O en una parte y hay otro que no lo tiene, ¿no? Entonces, vemos acá que esta es la membrana externa de la pared celular de la brucela, ¿no? Esta es la membrana externa, como vemos acá. Entonces, el lipopolisacárido S, ¿no? O sea, que están en las formas lisas, está constituido por el lípido A, el núcleo y el polisacárido O, ¿no? El polisacárido O. Sin embargo, las formas rugosas ya no tienen esta cadena O, ¿no? No tienen esta cadena o tiene pocos residuos menciona, ¿no? Entonces, la diferencia entre una cepa de rugosa con una lisa, ¿cuál es? El polisacárido O. Siguiente. Ya, pero estas reacciones, o sea, al yo enfrentar tanto mi anticuerpo, o sea, el suero del paciente con estos antígenos preparados, ¿son bastante sensibles, bastante específicas? No. ¿Puede haber reacciones cruzadas? Sí, reacciones cruzadas. ¿Contra quién? Ahí está, ahí lo tenemos. Yersinia, Yersinia tolerancia, que también vamos a ver ahora, Vibrio cholerae, Salmonella, Escherichia coli 157 o 116 y Stenotrococona multofilia. Dan reacciones cruzadas. Siguiente. Para entender cómo es nuestra respuesta inmune, vemos acá, hay una fase latente, vemos acá, identificamos la inmunoglobulina G, está en rojo. La inmunoglobulina M, en negro. ¿Quién aparece primero en la fase latente?
la inmunoglobulina M, ¿no? Y se mantiene durante el periodo sintomático y con el tiempo va a ir disminuyendo. La inmunoglobulina G se demora en salir, también aparece, ¿no?, dentro del proceso de la enfermedad, y una vez que está ahí se puede quedar por mucho tiempo. Siguiente. Y estas son las pruebas que están disponibles en el mercado, ¿no? O disponibles para que nosotros podamos hacer el diagnóstico de Bruselas. ¿Cuál es? La aglutinación rápida en placa, la aglutinación lenta en tubo, la aglutinación con 2-mercaptoetanol, la rosa de Bengala, que habrán escuchado, fenómeno de zona, anticuerpos bloqueadores, anticuerpos incompletos, prueba de Kunz y ELISA indirecto, ¿no? Algunas pruebas ya están dejando de ser usadas. Sin embargo, vamos a recordar acá cuál es cuál es su mecanismo de acción de estas pruebas para poder hacer la detección. Siguiente, ahí está. Acá tenemos, ¿no?, la aglutinación en tubo, la aglutinación en placa a la derecha, ¿no? Afrontamos aquí el suero del paciente con el antígeno, y si aglutina es positivo, si no aglutina es negativo. Abajo, en esto es transparente, ya hacemos una dilución de estas pruebas, ¿no? Lo diluimos y vemos hasta dónde aglutina, ¿sí? Entonces son puntos importantes saber. Siguiente. Vamos a hablar rápidamente de esta aglutinación lenta en tubo, ¿no?, que es la más antigua. Se dice que está desde 1897. Se utiliza todavía aún para el diagnóstico de brucelosis. ¿Cuál es la metodología? Hacemos diluciones del suero, ¿no?, en forma creciente, y se enfrenta con cantidades constantes del antígeno, observándose la aglutinación en presencia o no del antígeno, ¿no?, luego de un periodo de incubación. De esta forma, pues, se determina el título como máxima dilución aglutinante, menciona. Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá, en cada tubito ponemos la misma cantidad de solución, por ejemplo, salina, más el suero del paciente. Estamos al medio. Cogemos una parte de estas y la enfrentamos con otra parte igual de solución salina, lo estoy dividiendo al cuarto, ¿sí o no? Y de acá cogemos de esta mezcla también media porción y media porción, entonces van saliendo al cuarto, al 16avo, al 32avo y así, ¿no? Vamos haciendo creciente dilución. Y también podemos ver el título. ¿Cómo sabemos el título? El título quiere decir hasta cuántas diluciones puedo evidenciar esta aglutinación. O sea, diluyo una vez a la mitad, divino a la cuarta parte, a la 16ava, a la 32, y vemos hasta cuándo aglutina. Si aglutina hasta la 32, muy bien, aglutinó hasta la 32, la siguiente, ¿no? 32, entonces 1 en 32, ¿no? Es positivo hasta 1 en 32. Siguiente. Ahí está. Esta es la prueba de aglutinación con y sin mercaptoetanol. Casi es una variante de la anterior, que se emplea tratamiento con 2-mercaptoetanol como agente reductor que inactiva los anticuerpos de clase IgM. La anterior detectaba anticuerpos, tanto IgM e IgG. Pero si a esto le agrego 2-mercaptoetanol, entonces inhibo la inmunoglobulina, los anticuerpos de inmunoglobulina M, por lo tanto, puedo detectar que el resto, si inhibo la inmunoglobulina M y el resultado me sigue saliendo positivo, quiere decir que son IgG. Por el contrario, si si ya no aglutina, quiere decir que eran inmunoglobulina E. Y ahí está la base metodológica, se utilizan pruebas. La diferencia del título obtenida entre ambas pruebas corresponde a los anticuerpos IgM. Siguiente. Acá está otra pruebita, reacción de Hudson, que es una reacción de aglutinación rápida en placa. Ahí está, se enfrentan cantidades decrecientes en suero a investigar con cantidades constantes de antígeno. Ahí está, vemos en el grafiquito, agregamos gota a gota, hacemos la diferenciación y hasta dónde aglutina, ¿no? ¿Qué detectamos aquí? Anticuerpos IgM, IgG1, IgG2 e IgA, ¿no? ¿Cuál es el título significativo? Mayor, o sea, de 1 en 40, podemos considerarlo como significativo, ¿no? Siguiente. Esta es una prueba que ustedes seguramente muchas veces han escuchado, ¿no? Es una prueba de rosa de Bengala, que es una prueba rápida de placa utilizada como tamiz. La base metodológica se pone en contacto con, acá está. Igual, ¿no? Una alícuota de suero con una alícuota de reantígeno. Se mezclan y se evidencia la aglutinación o no. Y ahí está, la presencia de aglutinación. Se aglutina positivo, si no aglutina negativo, ¿no? Ahí están qué antígeno utilizaron, la supresión de Bruselas gordo 8.5% y que detecta los anticuerpos inmunoglobulina M e IgG. Siguiente. ¿Cómo lo informamos? Positivo o negativo. Y esta es la característica de las pruebas. Acá están. Las pruebas que les he mencionado. En placa, en tubo, en 2-mercaptoetanol y rosa bengala. Placa que detectamos
La primerita, detectamos tanto IgG como IgM. ¿Cuánto demora? 8 minutos. pH 6.8 de tapón y detecta el 10 al 12%. En tubo también, IgG, IgM, 48 horas, 6.8, que es el promedio, el pH, perdón, y al 4.5% de... Bueno, este 10 a 12%, el de abajo, es el porcentaje de la concentración de antígenos, por si acaso, ¿ya? Y acá está lo que detecta. Y 2-mercaptanol, IgG, rosa de bengala, IgG. Siguiente. Ahí está rosa de bengala, que es un antígeno acidificado, sencilla, económica, detecta IgG, muy sensible y muy específica. Es una prueba cualitativa, solamente lo pueden reportar positivo o negativo. Siguiente. Ahí está la rosa de bengala, su sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo. Entonces quiere decir que es una buena prueba, ¿no? Sensibilidad del 95 y especificidad del 98%. Siguiente. Ese es un cuadrito donde podemos hacer la comparación de estas sensibilidades de las pruebas, ¿no? Ahí está, 181 pacientes con elemento de Bruselas, hicimos en placa, en tubo, 2-mercaptanol y abajo rosa de bengala. Ahí está, la sensibilidad, 93%, 87%. ¿Cuál es la mejor sensibilidad? La de rosa de bengala, 95.6%. ¿No? La sigue, la en placa. Siguiente. Bien, esto de acá más o menos, esto es para que ustedes puedan entender más o menos, y seguramente puede haber una pregunta donde te dicen paciente con sospecha aguda de brucelosis. Por ejemplo, tiene rosa de bengala negativo, en placa negativo hasta 1 en 50. ¿Cómo lo interpreto? Como un paciente que no tiene brucelosis. Sin embargo, si tiene, es negativo, en placa hago mis aglutinaciones y es positivo de 1 en 100 o más, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Ya estoy definido qué es brucelosis? No, tengo que hacerle por algunas pruebas complementarias, diferente metodología. ¿Sí? Segundo, rosa de bengala me sale positivo, en placa me sale 1 en 25 o más, ya es un diagnóstico de brucelosis, ambas pruebas están positivas, ¿no? Siguiente. Ahí está. Si en placa me sale negativo 1 en 50 y rosa de bengala negativo, quiere decir que un paciente sano o tiene otra enfermedad. Paciente con brucelosis, aquella que en placa está entre 1 en 50 o 1 en 800 y rosa de bengala positivo. Paciente post-tratamiento, cuando ya no está, si antes está en 1 en 800 y lo vuelvo a medir, ahora está en 1 en 500, ¿no? Disminuyen los títulos, el rosa de bengala puede seguir saliendo positivo, quiere decir que es un paciente post-tratamiento y que está haciendo efecto la medicina, por lo que está reduciendo las infecciones, ¿no? Recaída es variable, ¿no? Como mencionamos, no son útiles esta prueba en placa. El rosa de bengala siempre va a salir positivo en lo que está decaído, ¿no? Y usualmente para ver las recaídas y comprobar que es así, las serológicas no nos van a ayudar mucho, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cultivos. Siguiente, por favor. Bueno, simplemente este es un análisis estadístico que se hace todos los años y usted lo puede encontrar en la página web del INS. Esto es simplemente para recordar y darle una muestra de cómo estamos hasta la fecha. Bueno, este es el 2017, no sé, creo que le envié no, el de 2022 lo iba a poner, ya. Bueno, pero casi igual. Acá vemos acá las pruebas que en enero, cuántas muestras se enviaron, ¿no? Ahí está. Total 135, cuántos fueron femeninos, cuántos masculinos, ¿no? Pero arriba tenemos el total, 1971, total de enero a diciembre de ese año, femenino 813, masculino 1158, es del 100%. Entonces acá están las pruebas que se han hecho para hacer el diagnóstico. Si hay diagnóstico bacteriológico, es decir, cultivo positivo, ¿cuántos fueron? Negativos del cultivo. 59. 2-mercaptoetanol, ¿cuántos negativos? 803. ¿Cuántos positivos? 10, ¿no? Anticuerpos incompletos o fenómeno de zona, rosa de bengala, ¿cuántos salieron negativos? ¿Cuántos positivos? Tubo también, ¿cuántos salieron positivos? Negativos. Pero estos positivos le habrán hecho su PCR para detectar si hay algún cultivo. Vemos acá ninguno, ¿no? O sea, ninguno lo detectamos. Quiere decir que de repente fueron enfermedades crónicas ya pasadas y ya no detectaron a la bacteria, ¿no? Ni con el cultivo, ni con el PCR. Siguiente. Ahí está. Bueno, ahí está lo que mencionamos, ¿no? Lo mismo, nada más que solamente dando hincapié a estos resultados finales, ¿no? O sea, hasta la fecha no encontramos cultivos positivos ni PCR, ¿no? O sea, por lo tanto no podemos ver un diagnóstico tal vez certero y decir si es Bruselas, ¿no? Puede ser que haya tenido anteriormente, que no. Siguiente.
Y ahí está, bueno, este es igual, un cuadro igual en las diferentes regiones o departamentos, Amazonas, Arequipa, y cada uno con lo mismo, ¿no? Con lo mismo que hemos mencionado. Siguiente. De ahí esto es por tipo de examen que se hicieron, ¿no? Cuántas muestras vinieron por cada uno y cuántos fueron positivos y negativos. Eso ya lo habíamos visto en el cuadro anterior, nada más que aquí está disgregado. Siguiente. Anteriormente el INS nos preparaba los reactivos para el diagnóstico, ¿no? El antígeno de Bruselas, cepa 1119.3. Acuérdense, cepa 19.3. ¿La otra cepa cuál era? Y entonces el INS nos preparaban unos reactivos muy buenos. Actualmente han dejado ya de producir, ¿sí? Bien, siguiente. Entonces ya sabemos, paciente viene, ya tenemos la sospecha, tenemos sospecha epidemiológica, la parte clínica hemos evaluado, me parece. Tenemos la parte del diagnóstico, puedo ser de cultivo o puedo hacerlo serológico. En algo me salieron positivo, ya es un diagnóstico. Siguiente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como médico entonces? Darle un tratamiento, ¿no? Darle un tratamiento. Una antes, por favor. Una antes. Esa, ¿no? Entonces, para el tratamiento de la brucela, en verdad es un desafío, ¿no? Obviamente, porque va a depender de muchas cosas. Características del germen, capacidad para ingresar y sobrevivir dentro de la célula. Sabemos que es un microorganismo facultativo, ¿no? Intracelular facultativo. Entonces, los esquemas terapéuticos son efectivos, pero después pueden ocurrir recaídas, aun cuando el germen fuera susceptible a antibióticos utilizados. Ajá. Siguiente. ¿Cómo puedo saber si hay una mejoría con mi tratamiento? Ahí está, si empezamos a dar el tratamiento y hay una mejoría inicial, es un buen indicador. Remisión del cuadro clínico, respuesta inmunológica, es decir, vemos que los títulos de aglutinación van disminuyendo, hay una buena respuesta inmunológica, y también podemos ver si hay recaídas o no, ¿no? Siguiente. Aquí está. Este es el esquema de tratamiento que damos usualmente. La gente va a depender del agente etiológico, Brucella melitense o Brucella suis, Brucella aborto, Brucella canis, ¿no? Y ahí está. ¿Qué caso es? ¿Un estadio agudo, subagudo, crónico o es una recaída? ¿Qué cuadro clínico es? ¿Es leve, moderado, grave? ¿Compromiso articular u otros órganos tiene? No. Todo eso es un detalle importantísimo para darle un esquema antibiótico. Siguiente, por favor. Acá está. Por ejemplo, en la brucelosis aguda y subaguda en adultos y niños mayores de 8 años, ese es el tratamiento. Methaciclina, doxiciclina, más rifampicina bioral, duración 4 a 6 semanas. Y en los niños menores de 8 años, ahí está. Clotimazol, más rifampicina bioral y duración de 4 a 6 semanas. Siguiente. Si es esa es la fase aguda. Si es brucelosis crónica, ¿cuál sería? Damos una fase de ataque que es similar al caso agudo, duración pero igual o mayor, ¿no? Hasta la remisión del cuadro clínico. Y la fase de consolidación, ya le damos una minidosis, una cápsula de tetraciclina o ciclina cada 24 horas a adultos o niños mayores de 8 años. Si son menores, le cambiamos a clotimazol, duración hasta 6 meses. Siguiente. Pero eso es en el caso del paciente normal, pero y en los embarazos y en las lactancias, ¿tenemos que cambiar el esquema? Sí, también, ¿no? Hay que ver análisis de riesgo y beneficio en el embarazo y la lactancia, ¿no? Riesgo-beneficio. Si es mejor darle el tratamiento, le damos el tratamiento. ¿Qué tratamiento? Reemplazamos la tetraciclina, ¿no? Con el clotrimazol. ¿No? Recaída, o sea, el mismo esquema, minidosis, causa también hay que ver la persistencia intersexual de la bacteria o no relacionada a la resistencia bacteriana. Siguiente. Como lo decía antes, ¿cuál es lo mejor? Prevenir. ¿Y cómo lo prevenimos? Con el control de vacunas de Brucella melitenses, vacuna de Brucella aborto cepa 19, evitar el consumo de queso fresco producido artesanalmente o las leches, tomarlo directamente, ¿no? Las leches de pescado sin hervir, ¿no? Sin hacer hervir, eso puede llevar. Entonces, con esto podemos ir reduciendo también y hacer un control de prevención de la brucelosis. ¿Y cómo hacemos la erradicación? Eliminación de las cabras infectadas que tenemos, ¿sí? Entonces, la vacunación es muy importante para esto, muy importante, y ha servido, y como podemos notar ya desde el 2005 aproximadamente, acá en el hospital no tenemos cultivos positivos, ¿no? Y no solamente que sea acá en nuestro hospital Revalidati, sino que también el INS no reporta ningún cultivo positivo. ¿Qué quiere decir? Que las vacunas al ganado, la vacuna al ganado está siendo efectiva, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que debemos mantener eso, ¿no? Además de los controles que tenemos que tener, ¿no? Siguiente.
Y rápidamente, ya estamos sobre el tiempo, vamos a hablar de esto. Francisella tularensis, que es una enfermedad altamente infecciosa, ¿no? ¿Quién la causa? La Francisella tularensis, ¿no? ¿Cómo se llama la enfermedad? Tularemia, ¿no? Entre seres humanos no son contagiosos, a menudo ocurre como resultado de un contacto usualmente con animales salvajes infectados o por la ingestión o contacto con agua contaminada. También puede ser por picadura de artrópodos, ¿no? Que se alimentan de animales salvajes y esta trae la enfermedad, nos pican a nosotros y lo contraemos, ¿sí? Siguiente. Esta es la Francisella tularensis. Ahí está más o menos su ciclo biológico, cómo puede ingresar, vía respiratoria, ¿no? Y se propaga. Siguiente. ¿Cómo vamos a ver la enfermedad? Se expresa de diferentes formas clínicas, ¿no? Y también varía la gravedad dependiendo de la virulencia del organismo, la dosis, el lugar y el nombre. Importancia. Anteriormente era bastante importante, ¿no? Pero actualmente nuevamente ha tomado un interés por la parte científica nuevamente porque lo utilizan como un arma biológica, ¿no? Y dando varias epidemias, grandes epidemias que hay también, ¿no? Siguiente, por favor. Ahí está. Las características clínicas, ahí está. ¿Nos interesa la característica clínica de esta? Sí, tularensis, sí. En la mayoría de los casos presenta como una enfermedad ulceroglandular, con presencia de úlcera en el sitio de inoculación, linfadenopatías, ¿no? Los ganglios regionales, así, donde hubo la picadura o la lesión, aumentan de tamaño, incluso con tratamiento, estos demoran en desaparecer. Puede haber otras presentaciones de la enfermedad, oculoglandular, orofaringia. Los pacientes con tularemia presentan una enfermedad sistémica febril inespecífica, sin evidencia de un punto de inoculación. Siguiente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Ya, sí, tenemos nuestros datos clínicos, perfecto, pero como habíamos mencionado también, tenemos que ayudarnos laboratorio. ¿Cuál es? Cultivo, el cultivo, pero esto resulta bastante difícil, ¿no? Ya que carece de pocos medios de cultivo, usualmente como rutina para este microorganismo, ¿no? Entonces, hay una baja sensibilidad de esto, entonces tampoco el PCR también nos puede ayudar porque tampoco no se han estandarizado para estos casos, para el estudio de estos patógenos. Entonces, ¿cuál es lo que nos ayuda? La forma indirecta. ¿Cuál es? Con la parte serológica, es decir, con la detección de anticuerpos, ¿no? Que es una herramienta más usada para este diagnóstico, ¿no? Entonces, podemos medir ahí los anticuerpos, que puede ser IgM o IgG, IgM en la fase aguda, IgG en la fase crónica, y estos nos van a ayudar a dar el diagnóstico, ¿no? Siguiente. Como médicos también nos interesa saber cuál es el tratamiento. El tratamiento, la tularemia, responde bien a que terapias con antibiótico y la mortalidad de la forma más aguda de la enfermedad se ve reducida significativamente si el paciente recibe los antibióticos adecuados. ¿Cuál es el antibiótico que se utiliza para esto? La streptomicina o la gentamicina, son los antibióticos apropiados. Bien, sin embargo, como la medida preventiva, las vacunas, ¿sí? Siguiente, por favor, y acá es un gráfico simplemente de cómo crecen en los medios de cultivos, ¿no? En los medios de cultivos, el extracto de levadura, de carbón tamponado, en el lado A, el lado B, en medio de agar chocolate, agar sangre de carnero y el agar corazón de cisteína. Ahí está, 4 medios. Y cómo podemos ver las colonias, ¿no? Medias blanquecinas, siguiente. La Legionella pneumophila, o neumofilia, ¿no? Legionella pneumofilia. Igual es una bacteria gran negativa, con forma de bacilos, ¿no? ¿Dónde lo encontramos? En las aguas estancadas a elevadas temperaturas. O sea, por ejemplo, en esas tinas que se encuentran, pero están a elevadas temperaturas, no pueden resistir, ¿no? Pueden resistir estas temperaturas elevadas. ¿Cómo se llaman esos microorganismos que soportan altas temperaturas? Y su crecimiento se ve favorecido por la presencia de materia orgánica, ¿no? Requiere oxígeno para respirar, posee flagelo para desplazarse, se han identificado 16 serogrupos de Legionella pneumophila. ¿Cuál es la más? Se dice que hay 30 especies, pero ¿cuál es la que más se conoce y que produce la serogrupo 1, ¿no? Es responsable de la mayoría de las infecciones en humanos y es el origen del 10% de los casos de neumonía, tanto en las adquiridas en la comunidad como en las hospitalarias. Siguiente. Bueno, aquí vemos un gráfico de esta bacilo ingresando al pulmón. Siguiente.
Características clínicas, importantísimo saber qué características tiene. Tiene dos presentaciones diferentes. De la enfermedad del legionario, ¿no? Que se manifiesta como una neumonía, aunque el aspecto clínico puede variar, dice, una enfermedad leve moderada, hasta una enfermedad grave, fallo multiorgánico, y la de fiebre de Pontiac, que es una fiebre que pasa como un resfrío, como una gripa, ¿no? Se limita fácilmente, rápidamente. Siguiente. Ya tenemos la parte clínica, tengo una alta sospecha, pero quiero verificar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Con los métodos directos de diagnóstico que incluyen el cultivo, la inmunofluorescencia directa y la detección de antígeno en la orina. Estos dos primeros, como mencionan, muy baja sensibilidad, o sea, no podemos detectarlo muy rápidamente, ¿no? Los cultivos se hacen un poquito más complicados, ¿no? Es una bacteria fastidioso, de crecimiento fastidioso y lento, y el cultivo, como he dicho, requiere de medios selectivos y periodo de incubación prolongado, por lo tanto no es tan recomendable. Siguiente. Entonces, lo que habíamos mencionado más arriba, siguiente por favor, es que la detección del antígeno de orina, entonces, es la que más nos podría ayudar, ¿no? Y es la técnica que se ha convertido como referencia en la mayoría de los laboratorios, que facilita porque el proceso de este diagnóstico temprano, ¿no? Siguiente. Tratamiento, ¿no? El tratamiento. El tratamiento comienza tan pronto como se sospecha, debemos iniciar el tratamiento de la enfermedad, ¿no? Sin esperar la confirmación. Si yo tengo sospecha alta de esta microorganismo, inmediatamente darle tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento adecuado? Los macrólidos, ¿no? Los macrólidos, las fluoroquinolonas constituyen actualmente el tratamiento de elección. ¿Sí? Bien, ahí está. Siguiente, por favor. Ahí está como más o menos el ciclo biológico, cómo ingresa. Siguiente. Creo que con eso